Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de biología de las PCE-UNED de septiembre de 2021. Este concretamente es el examen que se realizó en territorio español. Vamos a resolver la parte de preguntas tipo test. Primera pregunta. ¿La membrana plasmática es A, totalmente permeable, selectivamente permeable, totalmente permeable? Aquí la respuesta correcta es que la membrana es selectivamente permeable. Es semipermeable porque permite el paso de moléculas y iones que pueden pasar a través de ella, pero hay otras moléculas que no permiten el paso por difusión pasiva, otras por difusión facilitada. Es selectivamente permeable, es semipermeable. Pregunta 2. ¿Qué orgánulo no están presentes en la célula procariota? Núcleo, retículo endoplasmático y mitocondrias. B, núcleo, mitocondrias y citoplasma. Y C, lisosomas, ribosomas y flagelos. Bueno, aquí tenemos que buscar la que tenga más mentiras, por así decirlo, ¿no? La estructura celular de una célula procariota, pues la célula procariota tiene membrana, pared celular, citoplasma, nucleoide, ribosomas. Luego adicionalmente puede tener flagelos, membrana externa, como las bacterias gram negativas, cápsula, pilis, glucocálix, plásmidos, mesosomas. Aquí la mentira, donde hay más mentiras, sería la opción B, núcleo, retículo endoplasmático y mitocondrias. Primero, que las bacterias no tienen núcleo, procarion, viene del pro antes del núcleo, ¿de acuerdo? Son organismos cuyo material genético se organiza en el citoplasma, así que no tiene núcleo y no tiene sistemas endomembranosos, no tienen retículo endoplasmático y tampoco tienen mitocondrias, porque las mitocondrias pues, lo tienen las células eucariotas, además es de un origen endosimbiótico. Así que la respuesta, donde hay más mentiras, es la opción A. 3. El ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, se realiza A, en el citoplasma celular, B, en la membrana interna de la mitocondria, C, la matriz mitocondrial. Bueno, el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos es una ruta metabólica, que son reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA. Ese acetil-CoA puede venir de glúcidos, lípidos o proteínas en dióxido de carbono y en forma de energía química, ¿no? En la célula eucariota, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial, así que la respuesta correcta es la opción C. Pregunta 4. Durante la mitosis, la separación de las cromátidas hermanas se produce en A, telofase, B, metafase o C, anafase. Fijaros aquí que hay un esquema resumen de las distintas fases del ciclo celular: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Lo que tenemos que decir es que la anafase es una fase de la mitosis en la que los cromosomas duplicados son separados. Entonces las cromátidas son desplazadas a polos opuestos de la célula por división en la célula en división por el uso mitótico, para que la célula hija herede una copia de cada cromosoma, ¿vale? Y entonces aquí la respuesta correcta sería anafase, como pues veis aquí en el esquema. Pregunta 5. Sabiendo que el codón de inicio de la traducción es ATG, indica el tamaño del péptido que proporciona la siguiente secuencia. Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar el codón de inicio, ATG, en DNA, en RNA sería AUG. Entonces sería a partir de ese codón de inicio contar el número de codones, y el número de codones nos diría el tamaño del péptido. No localizamos codones de terminación, así que el número de péptidos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10. No localizamos ningún codón de terminación, porque los codones de terminación sería UAA, que sería TAA, UGA, TGA o TAG. No localizamos ningún codón de terminación, así que la secuencia tiene 9 aminoácidos, tiene 10 aminoácidos y 10 codones, ¿no? 10 codones que codifican para 10 aminoácidos, porque no observamos ningún codón de parada, solo vemos un codón de inicio. Entonces la secuencia tiene una longitud de 10 aminoácidos. 6. ¿Qué es el nucleolo?
A, la región de la célula procariota donde se encuentra el DNA, B, la estructura donde se sintetiza y procesa el RNA ribosómico, o C, la estructura donde se sintetizan y procesan las proteínas. El nucleolo es una región del núcleo que además se puede considerar una estructura supramacromolecular que no posee membrana que lo limite. La función principal del nucleolo es la transcripción del RNA ribosómico o ribosomal, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se produce la biogénesis del ribosoma, ¿de acuerdo? Entonces, también la maduración de los RNA ribosómicos. Entonces, es una estructura donde se sintetizan y se procesa el RNA ribosómico. Pregunta 7. Para clonar un fragmento de DNA en un vector se necesita una DNA polimerasa, DNA licasa o DNA ligasa. Bueno, en la tecnología del DNA recombinante o para clonar un fragmento de DNA necesitamos enzimas de restricción que se encarguen de cortar los fragmentos del gen deseado. Luego necesitamos un vector, un plásmido bacteriano, como veis en la imagen, ¿vale? Y también necesitamos aparte de las enzimas de restricción, el plásmido además tendrá genes de resistencia a antibiótico para que sean genes de selección. Necesitamos enzimas DNA ligasas. ¿Para qué? Esas DNA ligasas sirven para unir el DNA de interés al vector de transferencia o el plásmido bacteriano o el plásmido que vemos aquí. Así que no necesitamos polimerasas, no necesitamos helicasas, lo que necesitamos es una ligasa. Pregunta 8. El DNA de las bacterias se encuentra en A, la mitocondria, B, el nucleoide o C, el núcleo. Bueno, la respuesta correcta es la B. El nucleoide es una región de procariotas que contiene el DNA. Además, es una región que tiene una forma irregular. Recordemos que el nucleoide puede incluso tener proteínas asociadas y las células procariotas no tienen núcleo. Pregunta 9. En la defensa activa del organismo contra las bacterias, virus y otras partículas extrañas actúan A, glóbulos rojos, B, leucocitos o C, plaquetas. Bueno, aquí la respuesta correcta sería leucocitos. Los leucocitos son un grupo heterogéneo de células sanguíneas, como veis en la imagen, que son ejecutoras de la respuesta inmunitaria, así que intervienen en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. Pregunta 10. Un codón es A, un grupo de 3 nucleótidos que codifica un aminoácido específico, un solo nucleótido en una secuencia de RNA, o la secuencia de nucleótidos que señala el inicio o el fin de la síntesis de proteínas. Bueno, aquí la respuesta correcta sería la opción A. Porque un codón en genética son 3 letras que corresponden a las bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina, uracilo, formando largas sucesiones de tripletes, ¿vale? De hecho, el codón va a ser de 3 nucleótidos, ¿de acuerdo? Como veis, y también se puede, como veis aquí en el código genético. Un codón son 3 nucleótidos. Pregunta 11. La energía de activación es A, la energía mínima necesaria para iniciar una reacción biológica, B, la energía necesaria para que la mitocondria funcione, o C, la energía necesaria para sintetizar una proteína. Bueno, la energía de activación es la energía mínima que se necesita o que necesita una enzima o un sistema antes de iniciar un proceso. En este caso, la energía mínima necesaria para iniciar una reacción biológica en una enzima. Recordemos que las enzimas lo que hacen es disminuir la energía de activación para acelerar la reacción química. Pregunta 12. La rubisco es una enzima que A, cataliza la formación de ribulosa, B, cataliza la fijación de dióxido de carbono o C, cataliza la transferencia de electrones a la ribulosa. Bueno, la rubisco el nombre completo sería ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, es una enzima que está en los cloroplastos. Es una enzima que lo que hace es fijar el dióxido de carbono a una forma orgánica, ¿de acuerdo? Cuando tiene función carboxilasa. Así que lo que va a hacer es fijar el dióxido de carbono. Pregunta 13.
La primera línea de defensa contra patógenos incluye la A, presencia de ácidos en el estómago, B, la liberación de histamina de los mastocitos o C, producción de interferón a partir de las células infectadas por virus. Bueno, la primera línea de defensa, como veis aquí, se corresponde a las defensas externas constituidas por barreras mecánicas, químicas y microbiológicas contra las infecciones. La función de estas barreras es impedir la entrada y proliferación de agentes patógenos al interior del organismo. Estas barreras son respectivamente pues, la piel, la lisocima de la saliva, la microbiota comensal. La primera línea pertenece a la inmunidad innata y se caracteriza por ser una defensa externa inespecífica y rápida. La piel y las mucosas, por ejemplo, actúan a modo de barrera frente a la mayoría de agentes infecciosos. Los ácidos grasos libres producidos por las glándulas sebáceas y diversos microorganismos de la superficie cutánea, como el ácido láctico, el pH ácido del estómago o el ambiente seco de la piel, crean condiciones desfavorables para la mayor parte de los microorganismos. Así que una barrera o una primera barrera puede ser el pH gástrico ácido en el tracto digestivo, en este caso en el estómago. La respuesta correcta es la opción A. ¿Qué tipos de ácidos nucleicos participan directamente en el proceso de traducción? Bueno, en la traducción vemos como la imagen es el RNA mensajero, el RNA transferente y el RNA ribosómico. No participan el DNA codificante. Sería el mensajero, el transferente y el RNA ribosómico, ¿vale? Que serían RNAs. No hay ningún DNA codificante que participe, así que la opción A y B es incorrecta. Pregunta 15. Una pareja formada por un hombre daltónico y una mujer normal, cuyo padre fue daltónico, tienen una hija daltónica y un hijo normal. Sabiendo que el daltonismo se debe a la presencia de un alelo recesivo en el cromosoma X, ¿cuáles son los genotipos del padre y la madre? Bueno, aquí tenemos una herencia ligada al sexo, ¿de acuerdo? En el caso del daltonismo, ¿vale? En el caso del daltonismo se debe a un alelo recesivo situado en el segmento diferencial del cromosoma X y los genotipos de los padres. Los padres tiene que ser el padre, tiene que ser, si es daltónico, solo puede ser XDY, ¿de acuerdo? Es decir, un hombre daltónico será XD minúscula Y. Y una madre, la madre será portadora de daltonismo. ¿Por qué? Porque el padre de la madre fue daltónico. Así que los padres tienen que ser heterocigotos para poder explicar también la presencia de su hija daltónica y su hijo normal. Su hijo normal es el que veis subrayado con un círculo azul. Este es el único cruce que explicaría tener un hijo sano y una hija daltónica, que lo veis subrayado con color rojo. ¿De acuerdo? Entonces, en el daltonismo tenemos que tener en cuenta que, bueno, las mujeres pueden tener visión normal y ser portadoras, como el caso de la madre, y tener pues, hijos daltónicos e hijas daltónicas. No va a pasar una homocigosis letal como pasa en la hemofilia, puede haber mujeres daltónicas. Bueno, hasta aquí este examen, espero que os haya resultado muy útil. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos de exámenes de las PAU y de las PC-UNED, ¿vale? Y nada, solo deciros que muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!